macrófagos y las células endoteliales van a liberar ciertas sustancias como metaloproteinasas, factores de crecimiento y de activación de fibroblastos, activadores de fibroblastos, e inductores de crecimiento endotelial. Esto va a actuar a nivel de la capa media, donde la matriz extracelular da pues por los fibroblastos cuando hablan en cualquier órgano de matriz extracelular, y quien produce esa matriz extracelular son los fibroblastos. Entonces, los fibroblastos, que son células que están por aquí, están en todos lados hay fibroblastos. Ellas son las encargadas de producir esta matriz. Van a producir una matriz mucho más fibrosa. Acá la matriz es pobre porque el principal componente son las células musculares, pero entonces va a haber un aumento en la producción de matriz extracelular. Vamos a encontrar macrófagos llenos de todos estos lípidos, porque esto va a seguir pasando. El LDL va a seguir siendo transportado y va a seguir siendo expuesto porque el endotelio sigue dañado, a pesar de que haya reparaciones. Si la causa no se corrige, sigue habiendo una lesión sobre la misma área. Imagínense que acá se está intentando reparar, pero entonces se volvió a subir la tensión, entonces vuelve, como pasan a alta velocidad, despega otra vez el coágulo y otra vez sigue y sigue. Entonces es un proceso que se perpetúa con la inflamación crónica y con la hipertensión crónica sobre todo, y los demás factores. Entonces hay proliferación de la matriz extracelular, aumento en la producción de células musculares y reclutamiento de linfocitos T, que ellos estaban por acá afuera, o acá también, que son los linfocitos, no mentiras, acá afuera no están. Hay linfocitos T en la sangre, pero este estímulo está dado por la matriz extracelular, entonces va a activar sobre todo los linfocitos que estén como por fuera. Dejémoslos así. Activación de linfocitos T. Los linfocitos T organizan la respuesta y van a perpetuar el proceso inflamatorio. Ahora, esto tiene una función, y es que si no se organiza una respuesta guiada por linfocitos T, se va a quedar una respuesta aguda todo el tiempo. Los linfocitos T también producen citocinas, producen estos factores de crecimiento que ayudan a estabilizar esta placa. El hecho de que crezca la capa muscular, que haya más matriz, ayuda a contener el daño. Si no se contiene, pues va a estar expuesto, se va a volver un trombo y se va a embolizar o se va a obstruir totalmente. Entonces, la función de toda esta respuesta inflamatoria más crónica dada por los macrófagos y por los linfocitos T es estabilizar esa placa o estabilizar ese daño. Entonces, pues esa sería como la fisiopatología inicial. Entonces, en resumen, tenemos primero el daño endotelial crónico dado por todos estos factores como hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, factores termodinámicos externos, algunas toxinas, por ejemplo las presentes en el cigarrillo, y reacciones inmunes, incluidos procesos inflamatorios crónicos. Los factores hemodinámicos, cabe resaltar que, por ejemplo, puede que un endotelio venga siendo crónicamente dañado, pero esté estable, y ante un factor predisponente que aumente, por ejemplo, estas cargas hemodinámicas, se precipite este proceso y haga una exacerbación y un proceso trombótico agudo. Entonces, la disfunción endotelial permite que haya permeabilidad para ciertos componentes, que se adhieran leucocitos principalmente neutrófilos, que se adhieran monocitos. Los monocitos serían como los macrófagos circulantes, que también tienen un papel, tanto los macrófagos tisulares como los monocitos. De hecho, en salud periférica se ven incluso más como linfocitos. El macrófago tiene muchas morfologías, entonces es
causa principal del ateroma era como la grasa. Y, o sea, sí hay grasa y sí hace parte de la fisiopatología, pero hasta ahora yo que les he hablado que el neutrófilo, que el linfocito, que el monocito, que las metalproteinasas, esto es un proceso inflamatorio. Entonces, realmente la fisiopatología es inflamatoria. Entonces, sería como algo así. Ya, este sería un ateroma formado. Ya después de todos estos eventos, se formó el ateroma. Y esta rayita negra es la membrana basal, ¿se acuerdan? La lámina propia. Y acá se crea esta capa nueva o subíntima. Entonces, si les preguntan dónde está localizado un ateroma, es a nivel subintimal, o sea, inmediatamente debajo de las células endoteliales, entre la muscular y la íntima. Y la amarillito es muy limpio, ¿vale? Entonces, así se vería una placa de ateroma bien formada. Entonces, eso sería lo primero, y posteriormente estas células musculares pueden seguir proliferando y pueden ubicarse en la parte externa, protegiendo de la ruptura a esta placa. Entonces, esto es un vaso, o sea, esto es como una pared, pero acá hay otra pared, ¿sí? Es como un tubo. Por acá sigue pasando la sangre porque necesita, o sea, los órganos siguen necesitando el oxígeno. Entonces, el problema es que esto ocupa un espacio, esto tiene un volumen y crece hacia adentro, porque es subíntimo. O sea, estos macrófagos no van a hacer nada para empujar la parte muscular, que eso es duro, pero el endotelio lo empujan súper fácil porque es una capa súper delgadita. Entonces, por eso el ateroma crece hacia adentro, hacia la luz. Esto va a disminuir el diámetro de la luz, claramente porque está ocupando un espacio que antes estaba libre. Entonces, el problema es que la sangre acá va a pasar a una mayor presión. Si recuerdan esa fórmula de volumen igual a, no mentiras, de flujo igual a volumen por área, esa fórmula, entonces si acá disminuimos el área, va a haber un mayor flujo o una mayor fuerza, y además acá venimos de mayor área y luego menor área, entonces se generan áreas de turbulencia, lo cual hace más susceptible a que esto se rompa. Además que la capa que lo cubre es el endotelio, es súper fácil que se rompa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Crear un montón de células musculares que se organicen alrededor y puedan estabilizar esa placa. Y acá, esperen, les muestro cómo se vería. Este ya sería como el corte así transversal de un vaso. Esta, por acá vemos el endotelio. Esta sería la capa media, vamos por acá. Y afuera la apéndice. Y acá estaría el ateroma. ¿Cómo se ve inicialmente? Así. Como una placa de grasa, y pues también hay detritos, hay inflamación, hay otras cosas. Así se vería una placa inicialmente formada, ¿sí? Inestable. O sea, acá se puede romper fácilmente, y cuando se rompe, ¿qué pasa? Ahí sí que se adhieren todas las plaquetas que hay, se forma un trombo, se ocluye totalmente la luz y eso genera un infarto. Esta es como la fisiopatología más sencilla y más frecuente de un infarto agudo de miocardio. Si por el contrario no se obstruye o se obstruye inicialmente y posteriormente migra, sería un embolismo. Entonces, así es inicialmente, pero con estos procesos adaptativos vamos a crear un ateroma estable. Los ateromas estables tienen menor riesgo de volverse infartos agudos, pero tienen, pues sí generan una obstrucción al flujo crónica, y eso genera una isquemia crónica, una hipoxia crónica, un estado hipóxico crónico en los órganos, por lo cual no lo relacionamos tal vez a un infarto agudo de miocardio, pero sí a una enfermedad renal crónica, por ejemplo, o a una enfermedad arterial periférica. Y se vería así. Una capa muscular, una nueva capa muscular o neocapa muscular que está pues mal organizada, pero protege de la ruptura. Y acá pues sí, los
periférica en distintos órganos blancos, que es un proceso inflamatorio asociado a factores predisponentes como hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo y otros factores. Ya vimos cómo sería la fisiopatología y la formación de la placa. Esta sería la formación como los eventos moleculares iniciales, como la difusión endotelial causada por estos factores. Posteriormente, la adhesión de leucocitos, la liberación de ciertas sustancias, el inicio de la respuesta inflamatoria y la formación de una placa que está compuesta por células inflamatorias y depósitos de lípidos que se van depositando, para la redundancia, por las moléculas circundantes del colesterol. Por eso también el colesterol es una de los factores predisponentes. Ciertos tipos de colesterol tienen una afinidad distinta para dejar su colesterol acá, que posteriormente se transforma en cristales y lo fagocitan los macrófagos. Entonces esta es la formación que activa una cascada inflamatoria, la cual va a estabilizar la placa si pasa suficiente tiempo, con aumento de la matriz extracelular, con migración de las células musculares y una formación de una neoncama muscular que protege y estabiliza esta placa de una ruptura y de un trombo agudo. Entonces acá podemos irnos hacia trombosis, que sería pues un evento agudo y que se da más que todo en placas inestables, o por el otro lado a una placa estable, pero que también tiene un problema de que está disminuyendo la luz, entonces disminuye el flujo y genera eventos hipóxicos crónicos. Entonces, esto es como lo que quiero que entiendan de la fisiología y de la morfología de la aterosclerosis. Después seguimos con esclerosis medial de Monkeberg, que es calcificaciones a nivel de la capa media de las arterias, que puede generar como una rigidez mayor, pero no me va a generar trombos como por ejemplo la aterosclerosis. Simplemente se vuelven más rígidas y responden menos a los estímulos que necesitan para redistribuir el flujo. Y la hiperplasia fibromuscular intimal, que es una respuesta adaptativa dada por la hiperplasia, que hace que se vuelva más gruesa la capa media y es secundaria a trauma iatrogénico. Además es causa de hipertensión arterial secundaria. Esta pongámosle edad porque es netamente relacionada con la edad, y la hiperplasia fibromuscular intimal pongamos hipertensión arterial secundaria. Son como los puntos claves de estas dos patologías que quiero que se aprendan. Entonces, muy bien, ya tenemos como la parte más importante de aterosclerosis. Arriba quería traerles un poco de aneurismas. Entonces, ¿qué serían los aneurismas? Son patologías que pueden ser congénitas o adquiridas y están causadas por un debilitamiento de la pared de las arterias de gran y mediano calibre. El debilitamiento debe ser de las tres capas. Si solo se debilita una o si solo se debilita una, es un pseudoaneurisma. Los aneurismas reales requieren debilitamiento de las tres capas. Y tienen distintas morfologías, que también lo pueden ver en autopsias o en casos agudos. Entonces este sería, en urgencias yo nunca vi una, en la vida real solo en autopsias. Esta sería, bueno, en neuro pueden verlas en la fotografía. Esta sería sacular. No, fusiforme sacular. Esta sería sacular. Esperen, confirmo la morfología. El sacular no es el que tiene solo Este. una. Sí, Este es sacular. Y ese sí, otro. Fusiforme. Que son las dos partes que recuerdan como a esta estructura. Es como un músculo. ¿Saben qué es un músculo? O cuando uno dice fusiforme, ¿saben qué es? ¿Qué es? ¿Pero por qué se llama así, saben? No es por la forma, o sea, la Sí, sí, sí.
la mortalidad está por encima del 90%. Entonces, detectarlo antes de que se rompa es importante para que se conozca la posible causa de abdomen agudo y poder corregirla en el caso de que se rompa. Pseudoaneurisma sería el último, y aneurismas, que son estos, pueden ser tanto congénitos como adquiridos. Y acá quiero que recuerden congénitos y adquiridos. Y de los adquiridos, el aneurisma de aorta abdominal. Bueno, entonces sigamos con las venas, luego un poquito de vasculitis y al último tumores. Entonces, por el lado de la patología de las venas, tal vez lo más importante sea la disfunción valvular. Entonces, hay ciertos factores que van a precipitar la disfunción de las válvulas. Primero, el principal pues es la parte mecánica. Entonces, la gravedad hace que los fluidos tiendan a ir hacia abajo, o pues hacia el centro de gravedad, por lo cual, a medida que pasa el tiempo, con la edad, esa fuerza gravitacional va a tender a ganar las válvulas. Entonces, la edad sería como el primer factor. El siguiente sería predisposición genética, entonces unas válvulas más pequeñas o más espaciadas entre ellas es un factor que favorece esta disfunción. O más que predisposición genética es como antecedente familiar. Sexo femenino. Y trabajos que aumenten como es el esfuerzo mecánico. Ahí que encontramos estar parado mucho tiempo, con un tono muscular como mantenido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, usar tacones que genera como un efecto compresivo sobre las estructuras vasculares de forma crónica y constante. O sea, no es como dar una patada, que es como en el momento y después disminuye la tensión muscular, sino tenerlas frecuentemente contraídas. Eso favorece pues la disfunción valvular. La disfunción valvular con el tiempo va a generar que se acumule la sangre en los espacios venosos, lo cual genera dilatación y de ahí se originan las varices. Las varices principalmente se dan en miembros inferiores, pero también se pueden dar en otros órganos que tengan como esta dificultad de retorno. Por ejemplo, son muy frecuentes las varices testiculares, pero también hay otras patologías más asociadas a cambios anatómicos, como varices pélvicas, que son una causa de dolor pélvico crónico. Pero la forma de entenderla son en los miembros inferiores, que es lo más frecuente. Las varices son estas dilataciones venosas por acumulación de flujo retrógrado, dado principalmente por la disfunción vascular o por una obstrucción más arriba. Con el tiempo, este flujo tortuoso, porque como se dilatan, va a generar tortuosidades y esta tortuosidad facilita la formación de trombos. Además, si hay factores que ayuden a la disfunción endotelial, por ejemplo, hipertensión arterial, inflamación crónica, tabaquismo, diabetes, sobre todo el tabaquismo y diabetes, la disfunción endotelial a nivel de las venas, asociado a estas dilataciones varicosas, va a generar trombos. Y los trombos en las venas generan tromboflebitis y tienen una complicación mucho más frecuente que allá. Allá la complicación principal es la isquemia inmediata, infarto de miocardio, ACV. Acá los trombos tienen la posibilidad de embolizarse. Porque, por dos razones. Primero, esta pared sigue siendo rígida, o sea, acá sigue habiendo una capa muscular. Acá, miren que no hay casi capa muscular. Entonces, supongamos que hay un trombo, se empieza a acumular sangre
hacia las cadenas cardíacas derechas. En ese orden de ideas, pues digamos que va de pequeño a grande. Entonces supongamos que me dio la pierna, entonces empezamos por aquí, luego pasa por acá, llega a la cava, llega a la aurícula derecha, se va a la circulación pulmonar porque necesita ser oxigenada. Y en la circulación pulmonar vamos al revés, vamos así, hacia más chiquito. Entonces va a llegar un momento en el que los trombos no van a poder atravesar las paredes musculares y generan los tromboembolismos o los infartos pulmonares. Entonces se embolizan y causan, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. También hay tromboembolismos a otros lados, pero este es el lugar más frecuente por lo que les digo, como porque sigue esta jerarquía anatómica del diámetro de los vasos. Sí, entonces básicamente eso sería como lo principal a nivel venoso que genera estas complicaciones y pues eso se pongamos acá. Infarto miocardio, ACV, enfermedad arterial periférica. Acá tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo. Y hay complicaciones cutáneas asociadas a disfunción vascular de los dos lados. No les voy a hablar mucho de eso, pero si quieren de pronto en el taller les traigo fotitos, porque la piel es muy bonita porque todos los órganos, en todas las patologías de los órganos hay alguna manifestación cutánea y eso se puede ver sin necesidad de hacer, por ejemplo, un Doppler, de hacer un montón de cosas. Al ojo desnudo podemos ver ciertas manifestaciones que nos hablan de todos estos eventos fisiopatológicos a nivel cutáneo. Siempre ya les voy a traer eso. Bueno, entonces ya más o menos tenemos la patología principal obstructiva. Todo esto es obstructivo, es inflamatorio. Hablemos un poquito de vasculitis. Entonces hay dos términos que son vasculitis y vasculopatía. Vasculitis y vasculopatía. Por la raíz se pueden, con los chicos ya pueden saber itis, hipatía, que son inflamaciones, un proceso inflamatorio, y la vasculopatía pues es una enfermedad vascular que habla más que todo de la obstrucción. Entonces, cuando vean algún evento isquémico que ustedes asocien a que se obstruye algo, piensen en si es una vasculitis o una vasculopatía. ¿Dónde vemos las vasculitis principalmente? En piel, en pulmón y en riñón. Donde se ven principalmente, pero pues las vasculitis son procesos sistémicos, solo que las manifestaciones se ven mejor en esos órganos. Y las vasculopatías son eventos obstructivos. Estos eventos son como muy fáciles. O sea, si yo veo a un paciente con dolor torácico, con elevación de tromboninas, con desnivel del ST, pues yo digo a un infarto de miocardio y eso fue lo que pasó. Es fácil de entender. Pero en patologías más difíciles, en pacientes con manifestaciones extrañas, en problemas diagnósticos, acá es importante que empiecen a pensar si se trata de una vasculitis o una vasculopatía. Entonces, ahora sí, la vasculopatía hace referencia a obstrucción. ¿Qué puede generar vasculopatías? Émbolos. Entonces, el émbolo que estábamos hablando aquí es un émbolo generado por un trombo de fibrina. Los trombos de fibrina son los trombos de las plaquetas que se agregan formando un coágulo y que posteriormente se fibrinolizan y hay fibrina y posteriormente cicatrizan. Ya conocen el proceso de cicatrización, pero pueden ser émbolos principalmente de fibrina, pueden ser émbolos grasos, por ejemplo. Los émbolos grasos son muy frecuentes en traumas, por ejemplo en fracturas de huesos grandes. En la médula ósea está llena de adipocitos y esas fracturas pueden hacer que los adipocitos vayan por el torrente sanguíneo y generen émbolos grasos. Otra forma muy frecuente de los émbolos grasos, tal vez la más frecuente, es en cirugías tipo BBL, tipo liposucción, en las cuales hay un traumatismo del tejido adiposo y sobre todo en la parte de la inyección, en el BBL, que se
inyecta grasa posteriormente, estos adipocitos se pueden embolizar hacia la circulación sistémica y generan la muerte. La mayoría de muertes por BBL están dadas por los émbolos grasos, entonces es otro tipo de vasculopatía. ¿Qué otra cosa? Émbolos de aire, muy raro, pero no sé, como que yo siempre, no sé, creo que la gente en general, los pacientes como que le tienen mucho miedo al aire que está en las agujas, como en las inyecciones y eso. Para que haya una muerte por un émbolo de aire tiene que ser un volumen muy alto, 10 cc, 20 cc, pero pues la gente le tiene mucho miedo a los émbolos de aire. Creo que es como una leyenda urbana que si a uno se le va una burbujita en la jeringa se muere el paciente. Pues no es tan así, se necesita mucho aire, pero el aire también se puede embolizar, ¿sí? Entonces, émbolos de aire. Y algo muy importante, los émbolos tumorales. Entonces, en ciertos tipos de tumores hay ciertas células que tienen la capacidad de irse a través de la circulación y posteriormente taponar, no solo generar metástasis, sino que se vayan nidos tumorales completos y se taponan. Esto es frecuente en tumores, por ejemplo, como el coriocarcinoma, que es un tumor maligno de las células germinales que se da sobre todo en la placenta o en el ovario, o en moles, en embarazos molares. Coriocarcinoma, y también hay otros tumores benignos que se pueden embolizar. Esto es muy interesante, es algo muy raro, pero sucede, yo he visto casos. Entonces, émbolos tumorales también. Algo más común, por ejemplo, émbolos tumorales en el mismo órgano. Por ejemplo, tengo un tumor renal de células claras, se emboliza uno de los nidos tumorales y me bloquea la vena renal. Eso es un émbolo tumoral. Es raro, pero sucede. Entonces, ¿qué otros eventos vasculopáticos? Aumento del tono. Entonces acá tenemos eventos, por ejemplo, como el fenómeno de Raynaud, tenemos vasoespasmos, vasoespasmos generalizados, vasovagales, hay distintos tipos de vasoespasmos que se pueden ver. Y muy importante acá los relacionados con las toxinas. Entonces cuando ven toxidromes van a ver que hay ciertas moléculas que en toxidromes que van a generar aumento del tono vascular y por lo tanto eventos isquémicos o eventos vasculopáticos. Y muy importante acá la cocaína. La cocaína puede dar tanto eventos como de vasoespasmo como émbolos. ¿Listo? La cocaína también se inyecta, por si no sabían, yo lo sabía. También hay gente que se inyecta cocaína y eso también genera émbolos, ¿listo? Y también, últimamente se ha descrito vasculitis por cocaína. O sea, la cocaína es muy interesante, o sea, tiene los tres tipos de daño vascular. Es como una droga aparte porque las demás tienen una vía fisiopatológica única, sea cortona o sea corecos. Y las otras formas de vasculopatía serían trombos sencillos, o sea, no solo no embolizados, sino trombos en el lugar que se originan. Que además ya los vimos allá, ¿cierto? Vasculopatía. Ahora, vasculitis hace referencia a la inflamación. Y es una inflamación dirigida especialmente a los vasos. Para dividirla en grupos grandes estarían infecciosas y no infecciosas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con vasculitis, primero piensen en causa infecciosa. También pueden haber émbolos, por ejemplo, de hongos. También son raros, pero conozcan estos diferenciales para casos difíciles. Esta parte de acá es para casos difíciles, ¿listo? Vasculitis, principalmente infecciosas. Primero descarten la causa infecciosa. Si un paciente tiene una vasculitis, miren, no vaya a ser una sepsis y que la vasculitis sea una manifestación de la respuesta inflamatoria sistémica. Y las no infecciosas ya tenemos acá las inmunomediadas, que generalmente son autoinmunes. Hay muchísimas. Van a encontrar miles de epónimos, clasificación por diámetro del vaso. No les voy a hablar de todas porque no se las van a aprender, pero si quieren ejemplos, por ejemplo, hay una vasculitis que está en la arteria temporal, que es la vasculitis de células gigantes o de Takayasu.
con una cardiopatía dilatada. Cardiopatía lo vamos a ver en otra clase, ¿listo? Y pues tenemos las autoinmunes. Hay muchas enfermedades autoinmunes asociadas a vasculitis, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, y pues otras clasificaciones como vasculitis hipoprolifetémica, hay muchas clasificaciones y muchos tipos de vasculitis, pero en términos generales es la inflamación o el ataque del sistema inmune hacia partes específicas de vasos sanguíneos, y pueden ser gran calibre, mediano calibre o pequeño calibre. De gran calibre solo hay una, que es la de Takayasu, la de células gigantes, que es la colitis temporal, que es una causa de cefalea rara. Las de mediano calibre ya hay más, pero no las vamos a diagnosticar nosotros, sino ustedes a nivel clínico. Y las de pequeño vaso, ahí ya se necesita como un poco más de pericia, y esas las diagnosticamos nosotros, en riñón o en piel sobre todo, en pulmón también, pero las vías pulmonares por vasculitis son raras. Y empezamos a ver un montón de factores, tanto del paciente como de la biopsia como tal. Acá utilizamos, por ejemplo, inmunofluorescencia directa. Y la diferencia es que acá es un evento oclusivo. Y acá es un evento inflamatorio específico, dirigido hacia algún componente vascular. Y aunque clínicamente se puedan ver parecidas, hay que empezar a investigar la causa. ¿Y cómo se hace? Pues descartando cada una de las causas vasculopáticas y investigando por autoinmunidad en el caso de la vasculitis. Y finalmente haremos un poquito de tumores. Entonces, de los vasos sanguíneos pueden surgir tumores. Cosas que no son tumores, que se puedan ver con tumores: malformaciones arteriolarias,
tiene un montón de vasculatura. Entonces, si necesito redistribuir el flujo, ¿qué es lo primero que voy a sacrificar? Pues la piel. Pues puedo sacrificar un pedazo de piel y no el cerebro o el riñón, ¿cierto? Entonces, por eso hay tantos órganos, hay tantos sistemas glómicos y células glómicas en la piel. Surgen sobre todo en las puntas de los dedos, pero también en el tracto gastrointestinal. Yo he visto varios en estómago, tumor glómico. Y también en cabeza y cuello. Yo vi uno de laringe hace no mucho. Tumor glómico es un tumor benigno, pero está conformado por las células glómicas. Entonces, hemangioma por capilares, sobre todo. Linfangiomas por linfáticos. Y tumor glómico por células glómicas. Estos serían los benignos, ¿cierto? Benignos. Pongámoslos en verde porque verde es benigno. Luego tenemos pongámoslo amarillo. Tumores de comportamiento intermedio. Entonces, de comportamiento intermedio tenemos dos. El primero lo van a escuchar, lo van a ver, lo van a diagnosticar y muchos de ustedes lo van a tratar. El sarcoma de Kaposi, ¿alguien lo ha escuchado? El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular de comportamiento intermedio, quiere decir que no es ni benigno ni maligno, sino que tiene un potencial incierto, un potencial agresivo a nivel local y con cierto riesgo de un comportamiento hacia maligno, pero no es maligno. Sí, ni benigno ni maligno, intermedio. Entonces el sarcoma de Kaposi está asociado a un virus que es el HHV8, que es el virus herpes 8. HHV8. Se ven dos tipos de pacientes, tres tipos de pacientes. Pacientes muy mayores, entonces pacientes de 70, 80, 90 años sobre todo, se ve en las extremidades, sobre
así. Entonces, así se traten, ellos